En una sucesión geométrica, ahora que es el otro tipo de sucesión más conocido, eh, cada término se va a obtener ya no sumando un valor constante, sino multiplicando un valor constante que ahora vamos a llamar razón. El término general, ¿sí? O la forma de obtener un término cualquiera en una sucesión geométrica es la siguiente. A partir de a sub 1, siempre acuérdense, es multiplicando el anterior, ¿sí? O multiplicando un término cualquiera por el valor que llamamos razón. N, acuérdense, en cualquier sucesión es la posición. ¿Cuántas veces voy a multiplicar la razón? Y va a depender de qué término estoy buscando y a partir de qué término lo voy a trabajar. Es decir, yo puedo calcular a sub 5 a partir de a sub 1, en ese caso a r lo tendríamos que multiplicar 4 veces, o también podría calcular, por ejemplo, a sub 5 a partir de a sub 4, o a sub 5 a partir de a sub 3. Eso es indistinto, ¿está bien? La razón es el valor que voy a multiplicar, y el exponente me indica cuántas veces básicamente lo estoy multiplicando, y obviamente eso depende de la posición del término que estoy calculando. Si parto de a sub 1, el exponente de la razón va a ser siempre n menos 1. ¿Por qué ahora aparece un exponente? Por lo siguiente, tiene que ver con el producto de potencias de igual base. Cuando yo estoy trabajando ahora como con la multiplicación, voy a multiplicar siempre la razón. Si yo multiplico r dos veces, sumo exponentes y me quedaría r cuadrado en realidad. Si multiplico r tres veces, sería lo mismo que multiplicar por r al cubo. ¿Está bien? Por eso justamente la expresión sufre este cambio. Y al igual que en las sucesiones aritméticas, con la geométrica también es muy interesante saber o calcular, poder encontrar la suma de una cierta cantidad de términos. Esa expresión o esa suma se puede calcular con la forma a sub 1 por 1 menos r elevado a la n, todo dividido 1 menos r. A partir de ahí podemos calcular básicamente cualquier término y la suma de la cantidad de términos que se nos ocurra, ¿sí? Con esas dos expresiones. Vamos a suponer que tenemos una sucesión cuyo primer término es un 3, ya estoy suponiendo que es geométrica, ¿sí? Que r además vale menos 2 y vamos a calcular el valor de un término para cuando n vale 5. Si n vale 5 quiere decir que lo que primero tengo que buscar es a sub 5. ¿Está bien? Entonces, como tengo n, como tengo r y como tengo a sub 1 directamente, voy a la formulita del término general, la que me permite calcular un término cualquiera, reemplazo los datos y tendríamos resuelto básicamente el ejemplo. A sub 1 vale 3 por r que vale menos 2 elevado a la n menos 1. Como n vale 5, 5 menos 1 es 4, acá sería a la cuarta. Resolvemos simplemente lo que nos ha quedado entonces en esta multiplicación. Menos 2 a la cuarta nos da 16 y 16 por 3 nos estaría dando 48. Ese es entonces el valor de a sub 5 para esta sucesión geométrica. Supongamos que queremos calcular también, no sé, s sub 6. Para calcular s sub 6, ¿sí? Directamente lo que vamos a hacer es aplicar la formulita del término, o la formulita nos permite calcular la suma de términos. A diferencia de la geométrica, de la aritmética, perdón, si yo quisiese calcular s sub 6 en una sucesión aritmética, tendría que primero calcular a sub 6. En el caso de la geométrica eso no es necesario. Ven, en la fórmula de la suma no aparece a sub 6. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo aplicaríamos directamente con los datos que tenemos. A sub 1 vale 3. ¿Sí? Vamos aplicando la formulita por 1 menos r, 1 menos 2, y r está elevado a la n, ¿sí? O sea que sería, como es a sub 6, menos 2 a la sexta. Después todo esto dividido 1 menos r. Acá podríamos hacer directamente regla de signos, pero bueno, escribimos todo esta primera vez o esta vez. A partir de acá, trabajo de calculadora, nada más, nos estaría quedando entonces s sub 6, 3 por, acá tendríamos menos 2 a la sexta, ¿sí? Que da 64. Acá entonces nos quedaría 1 menos 64, que es menos 63. Y después todo esto dividido
1 más 2, que sería 3. Simplificamos en este caso el 3 con el 3 y nos salió bien baratito el cálculo. Directamente esto da menos 63. Y ahí estaría resuelto. Esa es la forma de aplicar mecánicamente, ¿sí?, estas dos expresiones, tanto para la sucesión aritmética como para la geométrica. Las formulitas que tienen que ver con el término general, el cálculo de cualquier término y en cualquier posición, y la suma de una n cantidad de términos cualquiera. ¿Está bien? Tanto en la geométrica como en la aritmética. El razonamiento es básicamente el mismo, tengo que acordarme nada más para ver la diferencia siempre, y especialmente ante un problema, diferenciar cuando es geométrica, cuando es aritmética. La aritmética tiene que ver con la suma, la geométrica tiene que ver con la multiplicación. Y a partir de ahí empezamos entonces ahora a trabajar con los problemitas de aplicación.